Después de haber estudiado los conceptos básicos de esfuerzo y deformación, en esta clase se mostrará cómo puede relacionarse el esfuerzo con la deformación mediante el uso de métodos experimentales para determinar el diagrama esfuerzo-deformación para un material específico. Además, se revisarán otras propiedades mecánicas y otros ensayos que son relevantes para el estudio de la mecánica de materiales. La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga sin presentar una deformación excesiva o fallar. Esta propiedad es inherente al propio material y debe determinarse mediante experimentación. Una de las pruebas más importantes es el ensayo de tensión o compresión. Una vez que se realiza esta prueba, es posible determinar la relación entre el esfuerzo normal promedio y la deformación normal promedio en muchos materiales de ingeniería, como los metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Para realizar un ensayo de tensión o compresión, se fabrica una probeta del material con forma y tamaño estándar, como se muestra en la figura. La probeta tiene una sección transversal circular, constante, con extremos más grandes, de modo que cuando se realiza el ensayo la falla ocurrirá en algún lugar dentro de la región central de la probeta, es decir, dentro de esta región central. En los extremos generalmente tiene un diámetro mayor y maquinada una rosca para que pueda ser acoplada en la máquina de ensayos. Antes de realizar la prueba, se marcan dos pequeñas perforaciones sobre la longitud uniforme de la probeta, como se muestra en la imagen. Se hacen mediciones tanto del área de la sección transversal inicial de la probeta como de la longitud calibrada L0, tomada esta entre las marcas perforadas. Por ejemplo, cuando se utiliza una probeta de metal en un ensayo de tensión, por lo general esta tiene un diámetro inicial de media pulgada, aproximadamente 13 milímetros, y una longitud calibrada L0 de 2 pulgadas o aproximadamente 51 milímetros. Después se usa una máquina de ensayos como la mostrada en esta figura para estirar la probeta a una rapidez lenta y constante, hasta que la probeta falla. La máquina está diseñada para leer la carga que se requiere para mantener este estiramiento uniforme. Aquí vemos la probeta que está acoplada a las mordazas de la máquina de ensayos mecánicos, las cuales van estirando la probeta o comprimiéndola, dependiendo si es un ensayo de tensión o compresión, y midiendo la carga a cada instante. Además, se mide el alargamiento en la probeta mediante un dispositivo óptico o mecánico llamado extensómetro. En vez de tomar esta medida y después calcular la deformación, también es posible leer la deformación de manera directa en la probeta usando un medidor de deformación de resistencia eléctrica, similar al que se muestra en las figuras. Una vez que se conocen los datos del esfuerzo y la deformación, a partir del ensayo, se pueden graficar los resultados para producir una curva llamada diagrama de esfuerzo-deformación. Este diagrama es muy útil puesto que se aplica a una pieza o probeta del material hecha de cualquier tamaño. Se puede determinar el esfuerzo nominal o de ingeniería al dividir la carga aplicada P entre el área A0 de la sección transversal original de la probeta. En este cálculo se supone que el esfuerzo es constante en la sección transversal y en toda la longitud calibrada, como establecimos en la clase anterior. Del mismo modo, la deformación nominal o de ingeniería se determina directamente al leer el medidor de deformación o al dividir el cambio en la longitud calibrada de la probeta por la longitud calibrada original L0. Cuando se grafican estos dos valores de esfuerzo y deformación de manera que el eje vertical sea el esfuerzo y el eje horizontal la deformación, la curva resultante se llama diagrama de esfuerzo-deformación convencional. En la figura se muestra un ejemplo típico de esta curva. A partir de la curva de la figura se puede identificar 4 diferentes regiones en las que el material se comporta de una manera única, en función de la cantidad de deformación inducida en el material. La región inicial de la curva, es decir, esta de aquí en gris claro, se refiere a la región elástica. En esta región la curva es una línea recta hasta el punto donde el esfuerzo alcanza el límite proporcional, denominado de ahora en más sigma PL. Si el esfuerzo excede ligeramente este valor, la curva se dobla ligeramente como se ve en esta parte. Es decir, a partir de aquí la deformación deja de ser proporcional a la carga. Si el esfuerzo excede ligeramente este valor, la curva se dobla hasta que el esfuerzo alcanza el llamado límite elástico un poco más arriba en los esfuerzos. Para la mayoría de los materiales estos puntos están muy cercanos y por lo tanto es muy difícil distinguir sus valores exactos.
Sin embargo, la razón por la que la región elástica es única es que después de alcanzar el límite elástico, si la carga se retira, la probeta recobrará su forma original. Es decir, hasta que no se supere el límite elástico, si cargamos el material hasta ese límite y lo descargamos, recuperaremos toda la deformación que se le dio en un primer momento. El hecho de que en la región elástica cualquier incremento en el esfuerzo ocasiona un aumento proporcional en la deformación fue descubierto por Robert Hooke en 1676 en sus experimentos con resortes y se conoce como la ley de Hooke. Puede expresarse matemáticamente como el esfuerzo igual a una constante E por la deformación. Como se observa en la figura en esta primera etapa, el módulo de elasticidad E representa la pendiente de la porción de línea recta de la curva. Debido a que la deformación es adimensional, a partir de esta ecuación podemos ver que el módulo de elasticidad tendrá las mismas unidades que el esfuerzo, por ejemplo, pascales. Un ligero aumento en el esfuerzo por encima del límite elástico generará que el material se deforme permanentemente. A este comportamiento se lo denomina cedencia o fluencia y está indicado por la región rectangular en gris medio en la figura, es decir, en esta región. El esfuerzo que causa la cedencia o fluencia se llama esfuerzo de cedencia o fluencia, y la deformación que se produce a partir de este punto se denomina deformación plástica. Después de haber alcanzado el punto de cedencia, la probeta seguirá alargándose sin ningún incremento significativo en la carga durante el periodo de cedencia. Cuando la cedencia termina, la probeta puede soportar un aumento de la carga, lo que da como resultado una curva que asciende constantemente, pero que se vuelve más plana hasta llegar a un esfuerzo máximo conocido como esfuerzo último o sigma U. Es decir, en esta región, luego de la cedencia, la probeta vuelve a soportar cada vez más carga a medida que se deforma. Este tipo de crecimiento en la curva se llama endurecimiento por deformación. Justo después de este punto, el área de la sección transversal comenzará a disminuir en una región de la probeta. Como resultado, suele formarse una constricción o cuello, como se observa en esta figura de aquí, en este punto, en donde se reduce en un punto particular muy fuertemente la sección de la probeta, en donde se concentra la deformación. Esta región de la curva se indica en esta última región en tono gris oscuro. En este punto el diagrama esfuerzo-deformación tiende a curvarse hacia abajo hasta que la probeta se rompe en el esfuerzo de fractura sigma F en este punto. En la realidad, la sección de la probeta y la longitud calibrada van cambiando a medida que el ensayo avanza. Recordemos que para hacer este diagrama de esfuerzo-deformación nominal, tomamos como constantes para cálculo del esfuerzo y la deformación el área inicial y la longitud inicial. Sin embargo, el área y la longitud van cambiando a medida que el ensayo avanza. Por lo tanto, estos valores de esfuerzo y deformación son solamente aproximados y no son los valores reales. Si en lugar de emplear siempre el área de la sección transversal A0 y la longitud L0 originales de la probeta, para calcular el esfuerzo y la deformación, podríamos haber utilizado el área A de la sección transversal y la longitud L reales de la probeta en el instante en que se mide la carga. Los valores de esfuerzo y deformación encontrados en estas mediciones se denominan esfuerzo verdadero y deformación verdadera. Y una gráfica de sus valores se llama diagrama de esfuerzo-deformación verdadero. Cuando se grafica este diagrama tiene la forma mostrada por la curva gris claro de la figura, es decir, esta curva de aquí arriba. Cuando la deformación es pequeña, fíjense que los diagramas convencionales y verdaderos son prácticamente coincidentes. Las diferencias comienzan en el rango de endurecimiento por deformación, donde la magnitud de la deformación se vuelve significativa. En el diagrama convencional, la probeta parece soportar un esfuerzo decreciente en el último periodo. En el diagrama verdadero, como el área es decreciente, el material en realidad soporta un esfuerzo siempre creciente. Cualquier material que puede someterse a grandes deformaciones antes de fracturarse se denomina material dúctil. Los ingenieros suelen elegir materiales dúctiles para el diseño porque son capaces de absorber los impactos o la energía y si estos se sobrecargan, por lo general presentan grandes deformaciones antes de fallar.
Una manera de especificar la ductilidad de un material es reportar su elongación porcentual o reducción porcentual en el área al momento de la fractura. La elongación porcentual es la deformación hasta la fractura de la probeta expresada en forma porcentual, como se ve en esta expresión. Otra manera de especificar la ductilidad, como dijimos, es la reducción porcentual del área transversal. Esta se define como la diferencia entre el área inicial y el área final en la fractura dividido el área inicial por 100. En la mayoría de los metales, la cedencia constante no se producirá más allá del rango elástico. Un metal en el que se presenta esta situación es el aluminio. Este se caracteriza por no tener un punto de fluencia bien definido, por lo que la práctica aceptable para su cálculo consiste en definir una resistencia a la cedencia mediante un procedimiento gráfico llamado método de compensación. Se elige una deformación del 0,2%, como se muestra en la figura, y desde este punto sobre el eje de deformación se dibuja una línea paralela a la porción inicial recta del diagrama de esfuerzo de deformación. Es decir, a partir del 0,2% de deformación se traza una recta paralela a la recta proporcional del diagrama tensión-deformación. El punto donde esta línea intersecta a la curva del diagrama tensión-deformación define la resistencia a la cedencia como se ve en este punto. En este curso se supondrá que la resistencia a la cedencia, el límite elástico y el límite proporcional coinciden a menos que se indique lo contrario. Los materiales que no presentan cedencia o que exhiben una cedencia muy pequeña antes de la falla se conocen como materiales frágiles. La fundición gris es un ejemplo de esto. Esta tiene un diagrama de esfuerzo de deformación en tensión como el mostrado en la porción AB de esta figura. Es decir, la cedencia es prácticamente inexistente y casi no tiene rango plástico de deformación. La fractura aquí se da en 22 KSI, que significa kilolibras por pulgada cuadrada, que es una de las unidades para el esfuerzo en el sistema inglés, que equivale aproximadamente a 152 megapascales. Aquí la fractura tuvo lugar debido a una grieta microscópica que luego se propagó rápidamente a través de la probeta, causando la fractura completa de la probeta. Como la aparición de grietas iniciales en una probeta es más bien aleatoria, los materiales frágiles no tienen un esfuerzo de fractura a la tensión bien definido. Por lo general se reporta el esfuerzo de fractura promedio en un conjunto de ensayos observados. En comparación con su comportamiento en tensión, los materiales frágiles presentan una resistencia mucho mayor a la compresión axial, como se ve en esta parte del diagrama, en donde tenemos la parte del ensayo de compresión. Para este caso, cualquier grieta o imperfección en la probeta tiende a cerrarse debido a los esfuerzos de compresión. Y a medida que la carga aumenta, el material suele abultarse o tomar forma de barril, mientras las deformaciones se vuelven mayores, como se indica en la figura. De manera general, puede establecerse que la mayoría de los materiales presentan comportamiento dúctil y frágil. Por ejemplo, el acero tiene un comportamiento frágil cuando tiene un alto contenido de carbono y dúctil cuando el contenido de carbono es bajo. Asimismo, a bajas temperaturas los materiales se vuelven más duros y frágiles, mientras que cuando la temperatura se eleva se vuelven más blandos y dúctiles. Este efecto se muestra en la figura para un polímero determinado, en donde vemos que a altas temperaturas el comportamiento es más bien dúctil y cuando se baja la temperatura se vuelve cada vez más frágil, reduciéndose el rango de deformación plástica. El módulo de elasticidad es una propiedad mecánica que indica la rigidez de un material. Los materiales que son muy rígidos, como el acero, tienen un alto valor del módulo de elasticidad. Por ejemplo, el acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Esto se observa en una recta muy empinada del período elástico. Mientras más grande sea el módulo de elasticidad, más vertical será la recta, mientras que los materiales esponjosos como el caucho vulcanizado tienen valores bajos de módulo elástico. Por ejemplo, el caucho tiene un valor del orden del megapascal. Los valores de E para los materiales de ingeniería usados comúnmente a menudo se tabulan en los códigos de ingeniería y libros de referencia. El módulo de elasticidad es una de las propiedades mecánicas más importantes que se utilizan en el desarrollo de las ecuaciones presentadas. Sin embargo, siempre se debe recordar que mediante la aplicación de la ley de Hooke, E puede utilizarse solo si el material tiene un comportamiento elástico lineal.
Además, si el esfuerzo del material es mayor que el límite proporcional, el diagrama de esfuerzo de deformación deja de ser una línea recta y la ley de Hooke ya no es válida, como se ve en estas dos figuras. Más allá del límite elástico, se pierde esta relación de proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, como se ve en esta parte de las dos curvas. Si una probeta de material dúctil como el acero se carga en la región plástica, como se ve aquí, superando la región elástica e induciendo deformación plástica, si después se descarga, la deformación elástica se recupera a medida que el material regresa a su estado de equilibrio, como se muestra aquí. La curva de retorno será esta recta, recuperando la deformación elástica aplicada en el material. Sin embargo, la deformación plástica aplicada queda sin recuperar en el material, por lo tanto, esta recta O' me da la deformación permanente en el material. Si no hubiésemos superado el límite elástico, toda la deformación hubiese sido elástica y podríamos haber recuperado la deformación completamente. Si a esta probeta predeformada volvemos a aplicarle carga, de nuevo hasta que se produzca la cedencia en el punto A', como se ve en la nueva figura, el diagrama de esfuerzo de deformación continuará en la misma trayectoria de antes. Es decir, volvemos a cargar y la tensión y deformación seguirán este mismo camino, volviendo hasta el punto A', como se ve aquí. Este nuevo diagrama de esfuerzo de deformación, definido por O', A' y B, ahora tiene un punto de cedencia mayor en A', recordemos que el primer punto de cedencia estaba en A, mucho más abajo, y esto es consecuencia del endurecimiento por deformación en el material. Este también tiene menos ductilidad o una región plástica más pequeña que cuando estaba en su estado original. A medida que un material se deforma debido a una carga externa, esta carga hará un trabajo externo que será almacenado en el material como energía interna. Esta energía se relaciona con las deformaciones del material y se denomina energía de deformación. Para mostrar cómo se calcula la energía de deformación, consideremos un elemento de volumen pequeño del material tomado de una probeta de ensayos a tensión. Este se muestra en la figura A, con sus lados ΔX, ΔY y ΔZ, y sus esfuerzos normales sigma, en cada una de las caras perpendiculares al eje Z. Asimismo, podemos dibujar el diagrama del cuerpo libre manifestando las fuerzas ΔF que van a ser iguales al esfuerzo normal sigma por el área de esta cara, que valdrá ΔX por ΔY. Estas fuerzas hacen que el elemento experimente un desplazamiento vertical. Por definición, el trabajo está dado por el producto de la fuerza y el desplazamiento en la dirección de dicha fuerza. Aquí la fuerza se incrementa uniformemente desde 0 hasta su magnitud final, ΔF, cuando se ha alcanzado el desplazamiento epsilon por ΔZ. Es decir, la fuerza final será el esfuerzo normal por ΔX, ΔY. El desplazamiento en Z, en la dirección de la carga, será la deformación por la longitud inicial en Z, ΔZ. La conservación de la energía requiere que este trabajo externo, realizado por la fuerza, sobre el elemento, sea equivalente al trabajo interno o energía de deformación almacenada en el mismo. Suponiendo que no se pierde energía en forma de calor, la energía de deformación entonces será igual al trabajo, que es un medio de la fuerza, es decir, fuerza promedio, por el desplazamiento epsilon ΔZ. Como el ΔF es el esfuerzo por ΔX, ΔY, lo podemos reemplazar aquí. Y como el delta de volumen vale ΔX, ΔY, ΔZ, lo podemos reemplazar en esta expresión, quedando la energía de deformación almacenada como un medio de sigma por epsilon por el delta de volumen. Si pasamos el delta de volumen dividiendo, obtenemos una expresión que se denomina densidad de la energía de deformación, y es un medio del esfuerzo por la deformación. Es posible definir una determinada propiedad del material calculando la densidad de la energía de deformación total en el período elástico. A esta propiedad del material la vamos a llamar módulo de resiliencia, o por su sigla UR. Y es la mayor cantidad de energía deformada por unidad de volumen que puede absorber el material sin experimentar ninguna deformación plástica. Se representa como el área bajo la curva en el período elástico. Teníamos la ecuación anterior, un medio de sigma por epsilon. Si reemplazamos estos valores por la tensión de proporcionalidad y la deformación de proporcionalidad, tenemos
el módulo de resiliencia, y si utilizamos la ley de Hooke, es decir, la tensión igual al módulo de elasticidad por la deformación, podemos reemplazar aquí la deformación proporcionalidad por la tensión de proporcionalidad dividido el módulo de elasticidad y nos queda la expresión como un medio de la tensión de proporcionalidad al cuadrado dividido el módulo de elasticidad. Otra propiedad importante de un material es el módulo de tenacidad UT. Esta cantidad representa toda el área bajo la curva de esfuerzo de deformación, como se muestra en la figura, y por lo tanto indica la máxima cantidad de energía por unidad de volumen que el material puede absorber justo antes de fracturarse. Esta propiedad se vuelve importante en el diseño de elementos que se pueden sobrecargar de manera accidental. Cuando un cuerpo deformable se somete a una fuerza, este no solo se alarga, sino que también se contrae de manera lateral. Por ejemplo, consideremos una barra, como la mostrada en la figura, que tiene un radio R determinado, como se ve aquí, una longitud L original, y que está sometida a una fuerza de tensión P. Esta fuerza alarga la barra una cantidad delta, representada aquí como delta sobre 2 y delta sobre 2 en sus dos extremos, y a la vez su radio se contrae una cantidad delta prima. Las deformaciones en la dirección longitudinal de la carga y en la dirección lateral o radial se convierten en delta sobre L para el caso de la deformación longitudinal y delta prima sobre R en el caso de la deformación transversal. El científico francés Poisson se dio cuenta de que dentro del rango elástico la razón de estas deformaciones es una constante, ya que las deformaciones delta y delta prima son proporcionales a la misma fuerza aplicada. Esta constante se denomina relación de Poisson, módulo de Poisson o coeficiente de Poisson, representado por la letra Y nu, y tiene un valor numérico que es único para cada material particular. El signo negativo se incluye aquí porque la elongación longitudinal, que es una deformación positiva en este caso, ocasiona una contracción lateral o deformación negativa en la dirección lateral. Lo mismo puede aplicarse de forma viceversa. Cabe remarcar que estas dos deformaciones son causadas solamente por la fuerza axial P, es decir, no hay ninguna fuerza lateral que esté comprimiendo el elemento. Simplemente esta contracción lateral ocurre como consecuencia de una fuerza axial. La relación de Poisson es una cantidad adimensional y su valor máximo posible es 0,5, por lo que nu puede ir de 0 a 0,5. Para la mayoría de los sólidos no porosos, nu tiene un valor que está entre 0,25 y 0,35. Para estudiar el comportamiento de un material sujeto a un esfuerzo cortante puro, los ingenieros utilizan una probeta en forma de tubo delgado y la someten a una carga de torsión. Si se realizan unas mediciones del par de torsión aplicado y el ángulo de giro resultante, los datos pueden utilizarse para determinar el esfuerzo cortante y la deformación cortante dentro del tubo. Al igual que en el ensayo de tensión, este material tiene un comportamiento inicial linealmente elástico cuando se somete a una fuerza cortante y tendrá un límite proporcional tau PL definido. Es decir, en esta región tenemos proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la deformación cortante, descrita aquí como una recta. Luego, y del mismo modo que en el ensayo de tracción, tenemos endurecimiento por deformación hasta que se alcance el esfuerzo último tau U, y luego el material comenzará a perder su resistencia al esfuerzo cortante cuando llegue a un punto donde se fracture en tau F. Para la mayoría de los materiales de ingeniería, como el que acabamos de describir, el comportamiento elástico es lineal, por lo que la ley de Hooke para el esfuerzo cortante se puede escribir como tau igual a una constante g por el ángulo de deformación cortante gamma. A G se lo llama módulo de elasticidad cortante o módulo de rigidez cortante y su valor representa, como dijimos, la pendiente de la línea en el diagrama tau gamma, mostrada en este periodo. Las unidades de medición para G serán las mismas que para tau, puesto que gamma se mide en radianes, que es una cantidad adimensional.